Hola, hola estudiantes de grado octavo. El día de hoy vamos a trabajar arte y cultura de la primera mitad del siglo XX, del siglo XIX, perdón, en América. Así que comencemos. Vamos a hablar rápidamente sobre las características generales a nivel del arte y la cultura en el siglo XIX en América. Primero, observamos que en este entonces se utilizaba una moda inglesa. Recuerden que ya América no era propiedad de España, así que cambiaron muchos elementos sobre la moda americana. Ahora se utiliza un estilo de moda inglés. En cuanto a la parte cultural, hay que tener en cuenta que como ya se estaban formando las nuevas naciones en América, era necesario empezar a hacer himnos representativos de cada una de estas naciones y símbolos importantes, los famosos símbolos patrios. En este caso, en Colombia, sobresalió uno de los personajes más importantes en nuestra historia, que fue Rafael Núñez, que fue uno de los, bueno, aparte de ser presidente de Colombia, fue uno de los que escribieron, pues fue el autor de la letra de uno de los himnos más bonitos que tiene el mundo, el segundo, porque primero la Marsellesa de Francia, que es nuestro himno nacional, algo para sentirnos orgullosos. En cuanto a la literatura, en el siglo XIX en América sobresalió un movimiento llamado romanticismo. El romanticismo es un movimiento literario que surgió en Francia, exaltaba el amor, los sentimientos, cosas muy bonitas, lo que es el amor, sí, los sentimientos y todos esos elementos que enaltecen y le dan vida al ser humano. Entre los mayores representantes del romanticismo en Colombia encontramos primero a Rafael Pombo, el poeta de los niños. Recuerden que él escribió entre muchos poemas Rin Rin Renacuajo, el Renacuajo Paseador, en pocas palabras, Simón el Bobito, entre muchos otros poemas que actualmente hay que rescatarlos porque son escritos muy bonitos. Recuerden, fueron escritos por Rafael Pombo. Entre otro representante encontramos a Jorge Isaac. Jorge Isaac escribió un libro muy bonito llamado La María, que cuenta el amor de dos primos, miren, paródico, dos primos, que Efraín, pues los personajes eran Efraín y María. Efraín tuvo que ir a estudiar a Inglaterra medicina, y cuando en Inglaterra escuchó que María estaba enferma, rápidamente vino a auxiliarla, pero recuerden que en ese entonces, en pleno siglo XIX, existía solamente medios de transporte, pero un poquito, digámoslo así, distantes, un poquito tardíos, como decir el barco, entre muchos otros, y lastimosamente cuando Efraín llegó a encontrarse con su amada, ya ella había muerto, y en herencia le dejó sus trenzas, que era como su símbolo más bonito. Yo los invito a que lean este libro, que es muy bonito, de Jorge Isaac. Es uno de los representantes del romanticismo en nuestro país. También en la filología, que la filología es el estudio de los idiomas, de nuestro dialecto. Encontramos tres personajes muy importantes: José Eusebio Caro, colombiano; Andrés Bello, venezolano; y el señor Miguel Antonio Caro, que también fue presidente de Colombia. Ellos, dentro de su trabajo, era empezar a redactar diccionarios y empezar a darle una gramática a nuestro idioma. Recuerden que ya nosotros no somos, en esta época del siglo XIX, ya no era propiedad de España, sino que ya nosotros empezábamos a tener una identidad propia, una identidad colombiana. En cuanto a la literatura, encontramos el modernismo. El modernismo es un estilo literario propio también en América, en donde se exaltaba la naturaleza, se exaltaba, sí, todos los fenómenos de la naturaleza. Entre tanto también, también se manejaba mucho lo que eran también los sentimientos, entre cosas profundas del ser humano o del ser. En Colombia encontramos José Asunción Silva. Recuerden, el poema Nocturna, que es uno de los poemas más bonitos, incluso está escrito en uno de los billetes de Colombia. Una noche llena de murmullos, una noche llena de murmullos y de música de alas. Bonito ese poema, deberían leerlo ustedes, estudiantes. José Martí, un escritor cubano, también un representante muy importante de la literatura americana. Y por último, Rubén Darío, nicaragüense, también fue un gran escritor. Él escribió un libro muy bonito llamado Azul. Así que yo les aconsejo que de vez en cuando lean estas obras literarias, aunque yo creo que en grado 11 de pronto les pondrán a leer extractos de estos libros. En la literatura norteamericana encontramos a Washington Irving. Él escribió libros como Rip Van Winkle, un libro muy interesante,
También escribió un libro que se llamó La leyenda del jinete sin cabeza. Es un libro que lo llevaron al cine, muy interesante. Yo le aconsejo que también lean libros de el señor Washington Irving. El señor Mark Twain, también otro escritor norteamericano, escribió La cabaña del tío Tom y una de sus obras más célebres, Tom Sawyer. Y uno de los que personalmente a mí me gusta mucho, que es Edgar Allan Poe, que es uno de los precursores de la literatura oscura, del miedo, del terror, incluso algunos dicen de la ciencia ficción. El señor Edgar Allan Poe escribió El Cuervo, entre muchos otros libros. Uno de los más icónicos es El Cuervo. Yo les aconsejo que lean ese libro, que es muy bueno. Y está encerrado en unos escritos llamados Las Narraciones Extraordinarias. En la arquitectura, en el siglo XIX, como se estaban formando las nuevas naciones americanas, tomaron en sus grandes edificios estilos neoclásicos. ¿Qué es un estilo neoclásico? Es un estilo que mezcla estilos griegos, romanos, entre muchos otros. Y eso se ve en muchas de las arquitecturas y obras o edificios en América. Por ejemplo, el Capitolio Nacional de nuestro país, en Colombia, se observa, digámoslo así, pedestales y entre muchos otros elementos grecorromanos. Encontramos también el Capitolio de Estados Unidos, también se observa una cúpula muy bonita, y uno de los emblemáticos en Estados Unidos, que es la Casa Blanca. Vean mucho las columnas, aquí hay un común denominador que son las columnas grecorromanas. Entonces ese era el estilo que adoptó en el siglo XIX la cultura americana para sus construcciones. Y por último tenemos que hablar de la educación lancasteriana. ¿Qué es la educación lancasteriana? Fue un estilo educativo en el siglo XIX desarrollado por el señor Joseph Lancaster, que decía: las letras con sangre entra y la labor con dolor. Significaba que para que un chico tuviera que aprender algo o aprendiera algo era a partir del castigo físico. Pues obviamente hoy en día eso no está bien visto, pero en ese entonces era muy importante. En este estilo de educación lancasteriana se estimulaba mucho lo que era la memoria. Aquí podemos ver fotografías de cómo era la situación del maestro como personaje importante de la educación, y si algún chico no aprendía algo o se portaba mal en clase, reglazo en la mano, muchachos. Así que ese era el estilo lancasteriano. Muchachos, esto fue todo por hoy. Nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.